único que le convendría a la larga sería China, que al final estamos hablando de Rusia no tiene dinero para llevar un conflicto bélico que dure mucho tiempo. Ellos tienen una reserva de alrededor de 70.000 millones de dólares para este tipo de cosas. Pero 70.000 millones de dólares no es nada. Pero también se ha dicho muchas veces que la economía de Estados Unidos se dinamiza cada vez que hay guerra. Quizás a Estados Unidos, no sé, estoy diciendo lo que me llega a la cabeza, quizás un conflicto bélico sí le convendría a Estados Unidos, reitero, porque ya se ha dicho anteriormente que cada vez que hay conflictos bélicos, la economía de Estados Unidos se dinamiza. Y tú supieras que yo no estoy de acuerdo con esa visión. No estoy de acuerdo porque lo que tú dices es el resumen de la economía armamentista que aparece en un libro de geopolítica. Y es cierto que ese modelo estadounidense funcionó desde 1945 como hasta el año 2002. Porque si hubiese sido así, en la guerra de Irak y Afganistán, que terminó este año saliendo Estados Unidos de Afganistán, si hubiese sido así, nunca hubiese existido una crisis financiera como la del 2008. Nunca se hubiese dado. Tienes razón. O sea, Estados Unidos nunca ha estado fuera de una guerra en lo que va del siglo XXI, hasta hace ¿cuánto? Pocos meses. Siempre ha estado en un conflicto bélico. El problema es que nunca ha estado en un conflicto bélico con una nación que tenga capacidades de responderle hacia atrás, que es el caso de Rusia. El problema es que con Rusia, yo creo que Rusia es el país con más ojivas nucleares tiene en el mundo. Wow. Si no me equivoco, tiene más de 16.000. Mierda. A la última vez que se hizo el conteo de no proliferación de armas nucleares. Y te puedo decir que con 100 se acaba el mundo. Wow. Sí, tú nada más tienes que detonar una ojiva nuclear en una de las 100 ciudades más importantes del mundo. Punto. No tienes es una locura. Es una verdadera locura. Es una locura. Lo que a mí más miedo me da de lo que está pasando ahora mismo es que lo que yo te estoy diciendo no se dice en medios de comunicación. Es que no, lo que está en juego con lo que está pasando ahora es similar a cuando Alemania invadió Polonia en 1939. Y hay que irse a los hechos, ¿eh? Es cierto que Rusia ha movilizado tropas hacia la frontera con Ucrania, pero ha movilizado 4.000 tropas. Y están en todo su derecho de hacerlo. La nación que está moviendo tropas desde su frontera hacia otros países es Estados Unidos. Y sin contar el hecho de que mintieron en enero cuando dijeron que fueron 100.000 tropas. Entre 100.000 y 4.000 hay mucha diferencia. Y esas son cosas que hay que tenerlas bien en cuenta al momento de uno hacer un balance entre qué información es real y cuál no. Cuál información es útil y cuál no. De qué fuente te viene esa información que no es útil y que posiblemente están buscando con darte esa información que no es real. Esta ha sido una de las operaciones de dominio y de la opinión pública más refinadas que yo he podido ver en lo que va de la pandemia en los últimos 2 años. Se ha tratado de ver a Rusia como un agresor. Yo no lo veo eso. Cuando me pongo a ver el historial, el fact-checking, el chequeo de los hechos. De los hechos. Correcto. ¿Qué es real y qué no? No me parece que sea Rusia en este caso. Rusia tiene todo el derecho de venderle a otro país un recurso natural legal. Y otro país tiene todo el derecho de comprarle a otro país un recurso que necesita. El problema es que se está tratando Estados Unidos de enmendar los errores de una administración pasada. Y no me parece que enviando militares a controlar unos gasoductos sea la mejor forma. Al menos no con Rusia. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el estatus del conflicto? ¿En qué pie estamos parados al día de hoy? Ok, es cierto
que Estados Unidos está haciendo las gestiones en la Unión Europea, en la Organización del Tratado del Atlántico, en la OTAN, para ingresar un grupo de nuevos países. Es verdad, eso no es mentira. Y que el lobby de Estados Unidos dentro del comité de la OTAN ha sido para convencer a los países europeos como Francia y Alemania e Italia de que acepten a esos países de la periferia. También es cierto eso. Entonces, esas gestiones, aún hablando Macron con Vladimir Putin la semana pasada, no se tienen reportes de que se hayan detenido o se hayan desestimado. Entonces, siguen en pie los esfuerzos para entrar a Ucrania dentro de la Organización del Tratado del Atlántico, que es la demanda principal que tiene Vladimir Putin. Eso no puede ser. O sea, el conflicto sigue igual. Esa es la respuesta directa a tu pregunta. Estados Unidos sigue en esas gestiones. Pues habrá que esperar en los próximos días, siempre en alerta sobre esta situación, porque como mencionábamos al inicio de esta conversación con Eriden Estrella, economista y experto en geopolítica, aunque usted crea que Ucrania está muy lejos y que Rusia no tiene nada que ver con nosotros, sí lo tiene, y Eriden lo explicó perfectamente para que entendamos y llevemos el seguimiento de esta noticia, porque nos impacta, nos afecta. Así que, Eriden, gracias como siempre por tus aportes, por tus opiniones y tus análisis tan claros y llanos para nuestra audiencia. Estábamos hablando con Eriden sobre el conflicto entre Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea, por que se invaden, que si no invaden, espérate que no te pegue, echa para allá, que la cosa va por ahí. Muchísimas gracias, Eriden. Eriden Estrella ha estado con nosotros nuevamente en Esto No Tiene Nombre.